que pertenece al reino de Dios y no vive conforme a ese reino. Si Él es rey, Él es el que establece cómo vivir las normas. Cuando estamos seguros que Él está, Jesús, por encima de todo y de todos, entonces pertenecemos al reino. Nuestra forma de vivir está sujeta y dispuesta a sujetarse a Dios, a Jesucristo. Cuando ofrecemos nuestros bienes en adoración a Dios, hacemos como los magos del oriente. El ofrendar y el ayudar a nuestro prójimo es una expresión de adoración a Dios. Por eso cuando colectamos las ofrendas, a veces se dice, me gustaría que se dijese más, vamos a adorar a Dios con nuestras ofrendas. No diga vamos a cantar el corito de la ofrenda, porque la ofrenda no tiene ningún corito. Así que usted lo que debe decir es, vamos a adorar a Dios con nuestras ofrendas. Aleluya. Cuando damos lectura a la palabra, decimos vamos a dar gracias a Dios por la palabra. No diga que nadie va a orar por la palabra, porque la palabra no está enferma ni necesita que se ore por ella. Así que usted diga, vamos a dar gracias a Dios por la palabra y vamos a adorar a Dios con nuestras ofrendas. Es parte de nuestra adoración. Hay gente que no le gusta porque tiene una interpretación un poquito afectada de lo que son las ofrendas y los diezmos en la iglesia. Algunas personas creen que eso es para el pastor, lo que se recolecta, y entonces eso es lo que enseña, porque no han tenido una experiencia con una iglesia que tenga fundamentos. El sistema de finanzas de la iglesia no lo dirige el pastor. Así que mucha gente está muy equivocada con eso, pensando que los pastores se hacen ricos y enseñan de esa manera en su ignorancia o desconocimiento de lo que sucede en la iglesia. Pero adoramos al Señor, y tráigale oro al Señor, tráigale lo mejor al Señor, adore al Señor con lo mejor. Amén, amén. Proponga en el 2015 adorar a Dios con el oro o lo mejor. Amén. En segundo lugar, en el año 2015 adoremos con incienso. Si dijimos que el oro lo trajeron ellos y simboliza que le reconocen como rey, el incienso lo reconoce como Dios, como Dios. Por eso le adoraron, por eso se postraron. Hay mucha gente que no le gusta esa escritura. De hecho, en la traducción de los llamados testigos de Jehová han cambiado esa palabrita de adoración por le rindieron homenaje. Y fueron y le rindieron homenaje. No quieren escribir, le adoraron. ¿Sabe por qué? Porque se entiende que cuando se adora, se reconoce como Dios. Y usted debe de reconocer a Jesús como Dios, porque creemos en la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y son tres personas, pero un solo Dios. Amén. Gloria a Él para siempre. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén. El incienso es una resina olorosa que se quema en ceremonias religiosas. Es un producto oriundo de Oriente. Es relacionado con la oración o acompaña la oración. Mientras en el templo en el Antiguo Testamento era ofrecido el incienso en el lugar santísimo cuando se hacía por el sacerdote, el pueblo esperaba en oración. Quiere decir que se relaciona el incienso con la oración. El Salmo 141 versículo 2 dice: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Quiere decir que desde la antigüedad existe una relación entre el incienso que se quemaba
y las oraciones que se hacían a Dios. También puede decirse que es lo que acompaña a la oración. Esta debe ser acompañada, la oración, por la fe en Jesucristo. Si usted ora, pero no hay fe, no hay incienso. Créale a Dios. Espere en Dios. Cuando los creyentes se postran, nos postramos delante de Dios en oración, sube nuestra oración como incienso de olor grato, perfume grato a la presencia de nuestro Dios. Los magos ofrecieron incienso porque ellos lo veían como algo muy valioso. Ofrecer incienso a Jesús es reconocerle como Dios adorable. Así que esa adoración estaba con el incienso. El incienso fue otro regalo simbólico en el pesebre de Belén. Es como, debo decir, en la casa donde se llevó. Es como si al depositar a los pies del niño Jesús el incienso, hubiesen expresado el reconocimiento del Emmanuel, Dios con nosotros. Hay incienso porque estamos hablando con Dios, y no era en el pesebre sino en la casa. Estamos hablando con Dios, estamos hablando con Dios, estamos reconociéndole a Él como el Emmanuel, como el Dios con nosotros. Nuestra adoración no es compartida con nadie más. La adoración es solo para Dios. A veces le decimos a la novia: yo te quiero y yo te adoro. Óigame, borre eso de te adoro. Esa adoración, escuche bien, es solamente para Dios. No podemos adorar a los seres humanos. Adoramos a Dios. Adoramos a Dios. Tenemos que evaluar dónde están nuestras prioridades. No sea que reconozcamos a Jesús como Dios, lo digamos con nuestros labios, pero en nuestra vida cotidiana demos tanta importancia a otras cosas que Jesús pueda quedar relegado a un último lugar. Es decir, sí, yo sé que Jesús es Dios. Yo sé que nació en Belén. Yo sé que estuvo en el pesebre. Todo eso es verdad. Pero cuando vamos a ver su vida esté más dedicada a otras cosas que a Dios. Quiere decir que no se le da prioridad. Jesús no es prioritario en la vida de muchos llamados cristianos. No hay prioridad. Jesús queda relegado. Hay otras cosas que le damos más importancia y nuestra vida va dirigida hacia esas otras cosas y no al Señor. Los magos tuvieron que caminar muchísimo para llegar y encontrar al niño ya grandecito, probablemente de 2 años, cuando ellos llegaron. Y cuando llegaron allí, tuvieron que caminar todo eso y llevaron regalos y llevaron reconocimiento y llevaron adoración, y Dios merece que nosotros lo adoremos y lo pongamos en primer lugar. Él debe de ocupar la prioridad, el primer lugar de nuestra vida. No podemos decir: si me da tiempo, entonces le adoro. Si me da tiempo, entonces le sirvo. Si me da tiempo, entonces saco unos minutitos. No, amado hermano y hermana, Dios espera más de ti. Espera que lo pongas en primer lugar y le brindes tu adoración de tu corazón, en espíritu y en verdad. Cabe la posibilidad que nuestro comportamiento indique que tenemos otros altares para adorar. Y tenemos otros altares para adorar en vez del altar donde se encuentra nuestro Dios. Si Jesús ocupa el primer lugar en nuestra vida, entonces todas las demás cosas serán
añadidas. Jesús es adorable como Rey y adorable como Dios. Mateo 6:33 nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En primer lugar, el reino de Dios y su justicia. Y ese reino de Dios tiene un rey que se llama Jesucristo. Él es el rey. Él es el rey. Él es el rey. Aleluya. A quien tenemos que buscar. Cuando lo buscamos, estamos ya en el reino. Y entonces las demás cosas vendrán por añadidura. Cuando nosotros hablamos del reino de Dios, de ese rey y de su reino, tenemos que reconocer que la palabra reino nos aparece con diferentes interpretaciones, porque hay un solo reino de Dios, pero diferentes manifestaciones de ese reino. Cuando nos vamos al Antiguo Testamento, nos encontramos con el reino profetizado. Allí, en las páginas del Antiguo Testamento, encontramos que se estaba hablando de un reino. Cuando Jesús aparece a la tierra y nace en Belén de Judá y convive con los seres humanos, se hace carne, según Juan, en las entrañas de aquella mujer señorita y participa con nosotros aquí en la tierra. El reino que él representa está presente con él.